Ese nudo en el estómago antes de una gran presentación, esa oleada de pánico justo en medio de una conversación difícil. Todos sabemos de qué va esto. Es una experiencia universal. Pero ¿y si en lugar de ser una víctima de esa sensación, tuviéramos, por así decirlo, un manual de instrucciones para controlarla? Pues en los próximos minutos vamos a abrir la caja de herramientas de la psicología militar de élite para aprender a dominar el miedo justo cuando más importa. Para empezar, vamos con un dato que la verdad lo pone todo en perspectiva. La investigación psicológica militar es clarísima. El 100% del personal de combate experimenta miedo en situaciones de alta amenaza. 100%. O sea que no es una señal de debilidad, no. Es una respuesta humana, es estar vivo. Entender esto es el primer paso. El objetivo no es no tener miedo, sino saber qué hacer con él. Y esta cita del general Mattis de verdad lo clava. No se trata de eliminar el miedo, ¿qué va?, sino de construir la capacidad de actuar con eficacia a pesar de él. El coraje entonces deja de ser algo místico y se convierte en una habilidad, y como cualquier habilidad, se puede entrenar. Venga, pues vamos al lío. Para controlar una respuesta, primero hay que entenderla, ¿no? Hay que saber cómo funciona. Así que vamos a ver qué pasa exactamente en nuestro cuerpo y en nuestra mente cuando nos enfrentamos a una amenaza. Y lo primero, ojo, es una distinción que es clave. Miedo y ansiedad no son lo mismo, aunque a veces los confundamos. El miedo es una respuesta a una amenaza real que está pasando ahora mismo. Imagina que oyes un disparo. Eso es miedo. La ansiedad, en cambio, es la preocupación por algo que podría pasar en el futuro, como la idea de una posible emboscada. Entender esta diferencia es fundamental para saber qué herramienta usar. Cuando percibimos un peligro, real o imaginado, nuestro cuerpo pisa a fondo el acelerador. Eso es el sistema nervioso simpático. Es un mecanismo de supervivencia súper antiguo, potentísimo, diseñado para prepararnos para luchar o para huir, en una fracción de segundo. Y esta activación tiene efectos muy concretos. El corazón se pone a 1000, la respiración se acorta, los músculos se tensan como cables de acero. Básicamente, el cuerpo se convierte en una máquina preparada para una acción física brutal e inmediata. Esto es fantástico para escapar de un león, pero es un auténtico desastre si lo que necesitas es tener precisión y pensar con claridad. Por suerte, no todo es acelerar. También tenemos un freno, el sistema nervioso parasimpático. Su trabajo es justo el contrario, calmarlo todo, devolvernos a un estado de equilibrio. Y aquí viene el punto crucial de todo esto. Aunque el acelerador es automático, podemos aprender a pisar el freno de forma voluntaria. Y ahí es donde reside todo el poder. Porque lo curioso es que el objetivo no es eliminar el estrés por completo. Un poco de estrés es bueno, de hecho nos mantiene alerta y mejora nuestro rendimiento. La clave, como en casi todo, es la gestión. Detrás de esto hay una idea clave en psicología, la ley de Jerkes-Dodson. Básicamente lo que viene a decir es que nuestro rendimiento y el estrés tienen una relación un poco de amor-odio que sigue una curva muy específica. Y este gráfico lo explica genial. Con poco estrés, no hay motivación, el rendimiento es bajo, estamos apáticos. A medida que la presión aumenta, nos activamos y el rendimiento sube hasta llegar a un punto óptimo. Pero si cruzamos esa línea, si hay demasiado estrés, nos bloqueamos y el rendimiento se desploma. El verdadero arte está en aprender a mantenerse en la cima de esa curva. Y no es una tontería, ¿eh? Los estudios demuestran que ser capaz de operar en esa zona óptima de estrés puede mejorar el rendimiento hasta en un 20%. No se trata solo de sobrevivir a la presión, sino de usarla para brillar. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Si esta respuesta de lucha, huida, es tan automática, tan primitiva, ¿de verdad hay algo que podamos hacer para controlarla? Pues la respuesta es un sí rotundo. Y está en este kit de herramientas mentales. Son técnicas sencillas, probadas en combate, diseñadas específicamente para tomar el control de nuestra fisiología y de nuestra mente cuando la presión es extrema. La primera herramienta, y para mí la más potente, es la respiración táctica. Hay que pensarlo un segundo. La respiración es el único mando a distancia que tenemos para controlar nuestro sistema nervioso autónomo. Es, literalmente, nuestro acceso directo para pisar el freno cuando el cuerpo se ha embalado sin control. La técnica más conocida es la respiración cuadrada, la que usan los Navy SEALs. Y es súper simple. Inhalas por la nariz contando hasta 4. Aguantas el aire 4 segundos. Exhalas por la boca otros 4. Y te quedas sin aire 4 segundos. Repetir este ciclo solo 3 o 4 veces puede bajar el ritmo cardíaco en picado y aclarar la mente. Es increíble. La segunda herramienta ataca el problema en su origen, la mente. Porque no es la situación lo que nos bloquea, sino la historia que nos contamos sobre ella. Aquí es donde entra la reestructuración cognitiva, que no es más que la técnica de pillar esos pensamientos catastróficos y simplemente reescribirlos.
Fijaos en el cambio de guión. Se trata de pasar de un pensamiento que paraliza, como un no puedo con esto, a uno que nos pone en acción. Vale, esto es difícil, pero tengo entrenamiento, un paso a la vez. Es un cambio sutil, pero nos devuelve el control. Pasamos de la impotencia a la acción. Y la tercera herramienta es lo que se llama mindfulness táctico. Y que nadie se asuste, no se trata de meditar en silencio. Es una técnica de emergencia para anclarse en el presente cuando la mente se nos va, cuando entra en esa espiral de ansiedad sobre el futuro. La técnica 5-4-3-2-1 es increíblemente eficaz para esto. Lo que hace es obligar al cerebro a soltar las preocupaciones futuras y a centrarse en la realidad, en lo que te dicen los sentidos ahora mismo. Que veo, que siento, que oigo. Es como un reseteo forzado que devuelve la mente al presente. Y aunque todas estas herramientas nacieron en los contextos más extremos que podamos imaginar, su aplicación es universal. No hace falta estar en combate para enfrentarse a situaciones de altísima presión. Pensemos en una entrevista de trabajo, un examen importante, una conversación tensa. Todos esos son nuestros campos de batalla personales. Y en todos ellos, la capacidad de gestionar nuestra propia respuesta al estrés es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Así que, si hay que quedarse con una sola idea, que sea esta. El miedo no es más que energía, pura energía. En lugar de dejar que nos paralice, podemos aprender a canalizarla, a usarla como combustible para la acción, para centrarnos en una cosa, una sola tarea a la vez. Y para terminar, una pregunta para la reflexión. ¿En qué momento de alta presión de esta misma semana se podría practicar, aunque solo sea una vez, una de estas técnicas? Porque la maestría no llega con la teoría, sino con la práctica consciente.